Estamos con Santiago Capalvo, director técnico de Bioter, quien ha disertado aquí en el Congreso Porcino de las Sierras. Has tenido el privilegio de cerrarlo, además, con una charla sobre producir sin antibióticos, uno de los desafíos más importantes que está teniendo la producción porcina en Argentina y en el mundo. Santiago, ¿por qué debemos producir sin antibióticos? Bueno, como decíamos en la presentación, básicamente hay una demanda del consumidor que es cada vez más acentuada y más marcada en el resto del mundo y que indudablemente va llegando a la Argentina, con más retraso o menos retraso, pero va llegando a la Argentina. Sabemos que el consumidor hoy ve con malos ojos el uso de antibióticos y más allá de la cuestión comercial, también una cuestión técnica que es muy importante, que es la resistencia a los antibióticos. Esa resistencia a los antibióticos se genera, entre otras cosas, por el mal uso de los mismos, de la herramienta que es muy buena como un antibiótico. El mal uso de las mismas ha hecho que sea una de las principales causas de muerte en el mundo en poblaciones humanas y que de continuar esta tendencia en el año 2050 sea la principal o la primera causa de muerte en el mundo. Realmente tiene un impacto en salud pública muy grande. Entonces todos los organismos de salud internacionales están tendiendo y están trabajando ya hace muchos años en esta problemática. Y nosotros, desde el ámbito de la nutrición y particularmente como productores de alimentos, que como decíamos en la presentación, nosotros no hacemos capones, somos un eslabón en la producción de alimentos para humanos y en ese eslabón está la nutrición y está el capón final, tenemos que ver en esto, ¿no es cierto? Si bien tenemos una responsabilidad que no es única, tenemos una responsabilidad que yo considero que tenemos que trabajar y tenemos que empezar a generar la conciencia, porque todavía es un concepto que cuesta un poco asimilar para los productores. ¿Cuáles son las alternativas entonces a los antibióticos? Para mantener los índices productivos, para que no haya un gran impacto, ¿qué tenemos para hacer? Bueno, nosotros decimos que cuando hablamos de alternativas tenemos que ver alternativas en base a qué objetivo. Y nos referimos a las alternativas como promotores de crecimiento. No hablamos de el uso veterinario que puede tener, porque ahí realmente no es un área que pueda dar conocimiento. Pero sí hay alternativas para el uso como promotor de crecimiento, como por ejemplo la microbiota. Hace muchos años que se está estudiando cómo es la composición de esa microbiota, ese ecosistema que hay en el intestino de los animales, el intestino, el aparato respiratorio, la piel, todo tiene un ecosistema bacteriano microbiano. En el caso del intestino hay 750 especies de bacterias distintas y que empezar a estudiar eso llevó al desarrollo de herramientas, cómo aislaban algunas de esas bacterias de los intestinos, del suelo, de alguna materia prima y se empezaban a utilizar con fines zootécnicos, digamos, como promotores. A partir de la prohibición de la colistina, ustedes con Bioter empezaron a trabajar en ensayos. ¿Y cómo ha ido todo eso? ¿Cuáles han sido los resultados, así a grandes rasgos? Nosotros empezamos a trabajar con la prohibición, la reglamentación 591, cuando se prohibió la colistina. También tenemos que decir sinceramente que éramos defensores de la colistina, éramos usuarios durante muchos años, era una materia prima que para nosotros era intocable y empezamos a trabajar casi obligadamente por la reglamentación del SENASA y fuertemente. A lo largo de estos 3 años o 4 años que llevamos trabajando en esto, la verdad que encontramos que hay muchas alternativas al uso de la colistina, puntualmente que era nuestro paradigma en el uso de antibióticos como promotor de crecimiento. ¿Cuáles son los productos de Bioter que están en esta línea de producir sin antibióticos en el alimento? Bueno, nosotros tenemos, siempre hablando que el 80% de los antibióticos en producción se usan en la recría. Nosotros tenemos una línea de recría que es con antibióticos y una línea que es sin antibióticos, se llama Wea Health. Wea sin antibióticos, Wea es Wea Health y la Wea tradicional. La realidad es que hoy nuestra venta es aproximadamente 60% de la línea sin antibióticos. O sea, hay una tendencia clara, digamos. Hay una tendencia clara y particularmente algunas granjas tienen este concepto por ahí ya más incorporado y se sacan un poco el miedo también, ¿no? Porque siempre la pregunta o lo que nos encontramos al principio, que a nosotros también nos ocurría, es ¿qué va a pasar cuando no uso antibióticos? La respuesta es ¿para qué usaba los antibióticos, no? Entonces, en ese juego es que se van saliendo algunos miedos y algunos tabúes que hay, y de muchos técnicos también que los teníamos, ¿no? Buenas noticias entonces. Santiago, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.